En el último episodio de la temporada 3, Mike y Victor iban a eliminar a Walter, y tal vez antes de eso iban a interrogarlo para saber el paradero de Jesse, pero obviamente eso no pasó y el señor White fue más inteligente y se salvó, haciendo que Jesse fuera a la casa de Gale para dispararle, porque Gustavo sin su fiel compañero Gale, Walter y Pinkman iban a tener que seguir cocinando metanfetamina para Frink. Pero, ¿y si las cosas fueran distintas y Mike obliga a Walter a bajar al laboratorio para asesinarlo? ¿Qué pasaría con Jesse o con Gale? En este What If trataré de responder esas preguntas, pero antes, como siempre, un poco de contexto. Después de la muerte de Combo, Jesse quedó un poco deprimido ya que era alguien muy cercano para él, lo conocía desde su infancia, y meses después cuando descubrió a los responsables del asesinato, quiso vengar la muerte de su amigo. Sin embargo, Walter no estaba de acuerdo, así que intenta que Saul le pida a Mike que elimine a sus traficantes, pero Mike rechaza ese trabajo, puesto que Gustavo es su jefe y se iba a enterar de que él asesinó a dos de sus traficantes. Entonces visita a Walter para recomendarle que debería deshacerse de Jesse, ya que complica mucho las cosas. Pero en vez de hacerle caso, le cuenta a Gustavo los planes de Jesse, y este justo cuando estaba por llevar a cabo su plan en donde Wendy los iba a envenenar entregándoles comida, aparecen Mike y Victor para llevarse a Jesse a una tensa reunión con Frink. Una vez ahí, Gustavo le ordena que se aleje de sus traficantes. No obstante, Jesse lo desafía diciéndole que no, porque usan niños, y para que haya paz, Frink les ordena que no usen más niños y a Jesse le exige que se aleje de sus trabajadores. Pero estos tipos, en vez de despedir al niño, lo asesinan, y Jesse es sensible cuando se trata de niños, sobre todo cuando se enteró de que Tomás era hermano de Andrea, y decide no solo vengar la muerte de Combo, sino la de Tomás también, pero es Walter quien los elimina y obliga a Jesse a que se vaya del lugar. Esto tuvo repercusiones fuertes porque Gustavo perdió esa confianza y respeto que tenía en Walter, y no tiene más alternativa que asesinarlo, porque si hizo esto ahora, quizá que otras cosas es capaz de hacer para arruinar la operación de Frink. Por lo tanto, hace que Gale se aprenda la fórmula de Walter, haciéndole saber que tiene cáncer y podría morir en cualquier momento. Pero Gale sabe las intenciones de Gustavo e intenta advertir a Walter, pero no lo consigue. Por otro lado, los hombres de Frink están buscando a Jesse para ser eliminado, pero no lo logran porque está bien escondido. Y cuando Gale supuestamente ya se aprendió la fórmula, era hora de hacerse cargo de Walter, pero fue más inteligente, ya que mandó a Jesse a matar a Gale y así ninguno de los dos iban a ser reemplazados y mucho menos ser asesinados. Pero aquí es donde cambiarían las cosas. Bien, cuando Walter para salvarse les dice a Mike y a Victor que les podría entregar a Jesse, ninguno de los dos le hace caso y a la fuerza lo llevan al laboratorio. Ya abajo, Mike tiene una última conversación con el señor White, en donde le dice que tuvo que haberle hecho caso esa noche que fue a su casa, en donde le sugirió que debería deshacerse de Jesse, porque no estarían en esta situación. Y también le dice que no se tome la molestia de decir el paradero de Jesse, porque le asegura que lo van a encontrar. Y Walter solo ruega por su vida y hace muchas preguntas. Entre ellas, ¿qué pasará con su familia y con la operación de Gustavo? Mike le responde que Gale se hará cargo del laboratorio, y para poder tranquilizarlo, le asegura que su familia estará bien, y aprovecha de preguntarle si algún familiar sabe que cocina metanfetamina, y Walter, creyendo que podrían asesinar a Skyler, le responde que no. Mike le comenta que hubiera dejado que llamara a su familia por última vez, pero temía que le jugara sucio, y por último le dice que lo siente y le dispara. Mientras tanto, Jesse está en el negocio de pistolas láser, cuestionándose si debería drogarse con un poco de metanfetamina, pero un pensamiento lo detiene: el señor White, puesto que no lo ha llamado hace mucho rato. Recordemos que en un principio, Walter iba a matar a Gale, pero Jesse le sugirió que no lo hiciera, que era mejor ir a la policía, pero Walter quería asesinarlo. Lo malo es que se lo llevaron al laboratorio, y cuando llamó a Jesse le ordenó que lo hiciera, o si no, morían los dos. Sin embargo, esa llamada que estaba esperando para ser libre nunca llegó. A la mañana siguiente, Skyler se da cuenta de que el auto de Walter
está en su estacionamiento, pero no hay señales de él y se lo lleva a otro lugar para que no piensen que volvieron o algo por el estilo. Sol tampoco ha tenido ninguna noticia de Walter, lo que lo pone más nervioso, porque Mike lo amenazó hace poco y podría hacerle daño. Siguiendo con Skyler, es la que más está preocupada y le pregunta a Goodman si sabe algo, pero como dije, tampoco tiene información, así que va a la casa de Walt para ver si está, pero no encuentra nada. Pasan los días y los hombres de Mike siguen tratando de rastrear a Jesse, ya que es el único cabo suelto que les falta, pero Pinkman sigue en el negocio esperando al señor White o a Goodman, pero teme que algún día lo encuentre Gustavo y decide irse del lugar. Mientras tanto, la familia White está preocupada por la desaparición de Walter y pegan carteles de se busca en casi todos los lugares posibles. Lo malo es que Hank, aunque quiera ayudar a encontrarlo por su cuenta, no puede hacerlo debido a su condición. Solo puede hacer un par de llamadas para que más policías se unan a la investigación. Y Mike está frustrado por no poder encontrar a Jesse, así que vuelve donde Sol para obtener alguna respuesta a la fuerza, pero aparentemente se fue de la ciudad. Por lo tanto, no tiene más opción que dejar un micrófono en la casa de los White por si Jesse se le ocurre aparecer ahí, o por si alguien sabe algo de su paradero, pero es algo inútil. Y con respecto a Gale, de momento cocina solo, pero no logra alcanzar el porcentaje de pureza de Walter, lo que molesta un poco a Gustavo, porque claro, le prometió que podría aprenderlo en una cocción más. Un mes después, Jesse cambió un poco su apariencia para no ser reconocido fácilmente, y está deprimido porque aceptó la idea de que Walter probablemente está muerto por su culpa, y no se imagina el dolor que deben estar pasando los White. Además, Jesse vive en los peores lugares de la ciudad sin dinero y sin poder acercarse a un conocido por ayuda, porque seguramente lo siguen buscando. Y los White también aceptaron la idea de que Walter está muerto, sobre todo Skyler, ya que es la única que sabía a qué se dedicaba. Era un ambiente peligroso, era algo que podía pasar en cualquier momento. Y por supuesto, Walter no alcanzó a darle el dinero que ganó a su familia, ni siquiera Skyler sabía dónde lo guardaba, y no podía comunicarse con Sol porque no estaba en la ciudad, y seguramente Walter lo tenía bien guardado, pero obviamente, sin ese dinero, no se iba a poder seguir pagando el tratamiento de Hank, así que tuvo que volver al hospital y tomar lo que le otorgaba su seguro, un tratamiento con 4 sesiones por semana. Por lo tanto, no tiene muchas posibilidades de volver a caminar, ya que como dijo Marie, necesitaba sesiones diarias y un buen terapeuta. Volviendo con Jesse, un día recuerda al señor White y eso lo hizo sentir aún más culpable, y como no quería que Walter matara a Gale sino que fuera con la policía, Jesse decide hacer eso, pero no ir a una estación, sino ir directamente con Hank, aunque podría ser algo peligroso, ya que Hank le tiene cierto odio. Para conseguir su dirección, fue a un teléfono público y le pidió ayuda a Skinny Pete, quien no se tardó mucho en conseguirla, y Jesse cautelosamente se dirigió hacia allá. Por su mala presencia, Marie no quiso hacerlo pasar en un principio, hasta que Jesse le dijo que sabe qué le pasó al señor White y que necesita hablar con Hank. Cuando este último lo ve, se pone un poco nervioso y molesto de que Marie lo haya dejado pasar, pero ella lo calma y lo convence para que lo escuche, ya que puede que tenga información valiosa. Obviamente le cuenta absolutamente todo, que Walter empezó a vender metanfetamina para dejarle suficiente dinero a su familia debido a su cáncer, y que era más conocido como Heisenberg. Hank no puede creer que siempre estuvo en sus narices y claramente se enoja, porque él fue uno de los responsables en hacerlo creer que Marie estaba en el hospital y probablemente por él quedó en este estado tan deplorable. Pero ya sabiendo esto, Hank le pregunta qué quiere conseguir diciendo todo esto. Jesse le responde que aún no termina y le cuenta de la operación de Gustavo, también sobre que maneja un enorme laboratorio subterráneo y que los pollos hermanos es solo una tapadera. La gran mayoría de sus ingresos vienen de las drogas, y claramente termina diciéndole que él asesinó a Walter. A Hank le cuesta creer un poco toda esa historia y le pregunta repetidas veces si está seguro. Jesse le responde que sí y que hace todo esto porque quiere justicia y que todo acabe, y le sigue contando más detalles. Le habla de Mike,
Gale, etc. Hank en su condición no puede hacer mucho y le pide ayuda a Gómez y a todos los que puedan ir a registrar la lavandería y que un equipo esté al tanto de si Gustavo está en su casa o en los Pollos Hermanos. Gómez lidera una redada hacia la lavandería y gracias a las indicaciones de Jesse dan con el laboratorio y claramente los que estaban ahí, Dennis el encargado, Victor y Gale, fueron detenidos. Gustavo estaba siendo advertido por Mike mientras veía todo en vivo desde su oficina y cuando intenta irse los oficiales lo detienen y horas después a Mike también. Pasan algunas semanas y la gran mayoría de los que participaban en la operación de Gustavo fueron encontrados y nadie duró mucho en prisión, ni siquiera Gale, Mike y Gustavo, puesto que el cartel de Juárez se encargó de asesinar a todos ahí dentro por si a alguien se le ocurría hablar. Asimismo, estaban molestos con Gustavo porque estaba manejando un gran laboratorio sin autorización. Por otro lado, Hank fue despedido por haber tenido al gran Heisenberg en sus narices todo el tiempo, y lamentablemente no volvió a caminar. En cuanto a Saul, regresó a Albuquerque ya que estaba a salvo con Mike y Gustavo muertos, y aprovechó de darles a los White el dinero que tenía de Walter, y los ayudó a lavarlo para que no sea tan sospechoso ahora que la policía sabe que Heisenberg era Walter. Y obviamente Skyler nunca le reveló a Marie que sabía a qué se dedicaba Walt, aunque probablemente no pueda guardar esa mentira hasta el último de sus días. Y por último, Jesse pasó a protección de testigos por ayudar en la investigación y porque algunos de los hombres de la nómina de Gustavo aún no son encontrados y podrían querer asesinarlo. Por eso se lo llevaron a otra ciudad en donde se dedica a la carpintería recordando a Walter con cariño, puesto que nunca sabrá que no salvó a Jane.